buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. Y bueno, hoy tenemos un programa de fondo, decíamos recién. No, vamos a discutir el tema de las elecciones norteamericanas. Y estamos jugados porque, claro, hoy es lunes, si decimos algo que está mal, mañana se dan cuenta todos. O sea, sí, y va a condicionar, lo que digamos hoy va a condicionar el proceso si el electoral miércoles norteamericano. desaparece YouTube del programa es porque nos equivocamos. Siempre tenemos esa posibilidad. Bueno, pero escúchame, repasemos un poquito qué pasó en la semana y lo que se viene, porque se viene el acto del Partido Obrero en Parque Lezama, sábado 9 a las 16 horas. Voy a ir. Actazo. Está bien, anda, no te lo pierdas. Yo voy y van muchos más. Por el Fuera Milei. Fuera Milei, va a estar el acto, va a estar buenísimo. Hay actos en diferentes lugares del país. Creo que el viernes hay un acto de los compañeros en Córdoba, que les mandamos saludos. Se está armando en todos lados. Pero el acto central es el sábado en Parque Lezama y el tema es llevar más gente que la que llevó Milei. Así Tampoco que, es tan difícil. Admitamos que tampoco es tan difícil. bueno, es un gobierno. Es un gobierno. Es un gobierno, tenía micro, tenía el gordo Dan dándole manija por las redes sociales. Todos los recursos. A Caína tirando las cartas, a Lemoyne invitando a los dinosaurios. Sí, cosas raras. Cosa rara, eran. Con los. Y el Partido Obrero puro pulmón y militancia, poniendo la mesita, discutiendo con los trabajadores en los barrios y demás. Estoy segura de que vamos a movilizar más gente que Milei, así que nadie se la pierda. Aparte está dando muy buen resultado la agitación. Vos decías recién, antes de empezar acá el programa, que fuera Milei en la marcha de orgullo, los volantes nos lo sacaban, como se suele decir, como pan caliente. Totalmente. Aparte es una movilización en que la gente no está muy pronta a recibir volantes porque están ahí festejando, etcétera. Y veían que decía fuera Milei y hacían cola y te decían, yo se lo quiero, lo quiero. ¿Se fue? No, todavía no. Ah, pues qué cagada. Hay que luchar. Y venían, se armaban ronditas para venir a buscar el volante. Impresionante. Impresionante, muy bueno. Sí, y los registros del fin de semana también en la misma línea. Bueno, lo que venimos indicando, ¿no? Hace varios programas ya, que las mesas de agitación son favorables. Hay una muy buena recepción del planteo. Termómetro de una El parte diálogo importante del del pueblo. partido con las masas. Exactamente, ¿no? exactamente. El oído pegado. El oído pegado a las masas. Bueno, escúchame, esta semana tuvimos. De todo tuvimos esta semana. Hubo varios. Una semana movida, hubo movilizaciones. Bueno, también refleja la situación del país. El martes se movilizaron los estatales, fuertemente los trabajadores de la FIP, entre ellos. Tuvimos, bueno, el miércoles la tradicional movilización de los jubilados que siguen ahí firmes en su ronda del Congreso, con un despliegue fenomenal de gendarmería, como siempre hace Bullrich. El viernes una movilización universitaria muy importante. La que votó la interfacultad. Exacto. Porque, bueno, fueron a Plaza de Mayo y luego culminaron en la CGT, reclamando el paro general a las centrales sindicales, lo cual muestra una comprensión. Que no estaba ahí la burocracia, capaz que estaban con Milei comiendo un asado. Una juventud pro-obrera. Sí, Una juventud pro-obrera y una comprensión de que hace falta que sacar a la CGT del letargo y ponerla en acción para quebrar la ofensiva del gobierno. Totalmente. Bueno, escúchame. Y hoy vamos a discutir Las elecciones norteamericanas. Sí. Y el lunes que viene vamos a tener que volver sobre el tema, porque el hecho que estemos en Argentina no quiere decir que podamos solamente hablar de Argentina, es el tema dominante a nivel mundial. Pero más bien también las elecciones mismas, pero también el marco general, ¿no? Un poco la editorial va a abarcar eso. Y también. No me condiciones. No te condiciono. No te quiero condicionar. Por lo menos lo que nos adelantaste que vas a decir. No, y un poco también el balance del evento León Trotsky, que habíamos prometido abordarlo. Así que bueno. Como no tenemos tiempo de hacer tantas cosas, discutimos hacer el balance y tocar a la luz de los materiales que el Partido Obrero presentó la selección norteamericana, ¿no? Exacto. Y vamos a discutir el programa de Kamal, el programa de Trump. Sí, y yo preparé un informe sobre qué es lo que se vota, cómo funciona el sistema electoral norteamericano, que es bastante enredado y complejo. Y antidemocrático. Y completamente antidemocrático. Esto de la democracia más desarrollada del mundo, chamullo, La lo democracia más adelantamos. trucha. Bueno, ¿vamos con esto? Vamos. Entonces, sin más, le damos lugar al clásico editorial de Gabriel Solano. El Partido Obrero participó del encuentro León Trotsky y presentó un documento. El título era la vigencia del leninismo, del trotskismo en esta etapa histórica.
Y los elementos que desarrollamos en ese texto creo que son importantes para poder también analizar el contexto en el cual se van a desarrollar las elecciones norteamericanas del día de mañana. El tema internacional dominante, nosotros lo venimos discutiendo, tiene que ver con la guerra. Cuando hablamos de la guerra no nos referimos exclusivamente a la guerra de Ucrania, en la cual está involucrada de manera directa la OTAN por un lado y Rusia por el otro, y por lo tanto ya está hablando de una guerra internacional. También nos referimos a la guerra de Medio Oriente, que en realidad es una guerra de exterminio del pueblo palestino, que se lleva adelante con el aval del conjunto del imperialismo. Y cuando hablamos de la guerra también nos referimos a todos los preparativos bélicos que se desarrollan en el mar de China, que son crecientes, y hay muchísima información que venimos dando programa tras programa cuando analizamos las guerras, en los cuales tiene que ver el aumento del presupuesto militar, la política de la OTAN, el armamento nuclear que se va desplegando en la zona. La guerra ocupa un lugar importante. Ahora, esta guerra tiene que ser analizada concretamente. Y es una guerra que pone de manifiesto, en primer lugar, las contradicciones de fondo del capitalismo en esta etapa histórica. Un capitalismo que se encuentra en crisis, que se encuentra en declinación histórica, y es una declinación histórica que no pudo superar, y esto es un elemento clave de análisis del Partido Obrero, con la restauración capitalista que se llevó adelante en las últimas décadas, tanto en el territorio que abarcaba la ex Unión Soviética como en el territorio de China. Una restauración que durante una etapa fue un factor de salida del capital, porque gracias a la explotación de una fuerza de trabajo con salarios muchísimo menores y peores condiciones de trabajo, permitió una salida, una acumulación de capital que no encontraba lugar en los países capitalistas tradicionales, ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Y esa valorización del capital, que se dio especialmente en China, pero también en los países que abarcaban a la ex Unión Soviética, durante toda una etapa fue un factor de salida transitoria a la bancarrota del capital. Pero el capitalismo no tiene la fuerza del pasado. Su declinación histórica tiene que ver con que no ha podido absorber de manera directa, plena, a estas economías que en su momento salieron de órbita del capital, y se fue desarrollando, tanto en China como en Rusia, diferentes gobiernos de tipo que nosotros llamamos bonapartistas, en los cuales pretenden llevar adelante la restauración del capital en sus propios términos. Y por lo tanto ya entran en competencia con los países más tradicionales del imperialismo, empezando por Estados Unidos. Y Estados Unidos, en esta etapa, muestra una declinación de ser la primer potencia mundial. No es que la ha dejado de ser, lo sigue siendo, pero no con la capacidad que tenía en el pasado. Y este es un tema clave que se discute fundamentalmente en las elecciones norteamericanas. Cuando uno va a ver la agenda de la elección norteamericana, lo que está de fondo justamente es la pérdida del lugar de Estados Unidos, de la preeminencia mundial como potencia imperialista. Esto se refleja en el discurso de Trump especialmente, que dice que esto pasa, pero no porque Estados Unidos tenga un retroceso histórico, sino por culpa de los demócratas. Y dice, si yo fuese presidente, lo que dice Trump, jamás Putin se hubiese animado a invadir Ucrania. Si yo fuese presidente, las cosas serían distintas. Si yo fuese presidente, la industria norteamericana tendría otra fuerza. Si yo fuese presidente, no tendríamos en Estados Unidos un proceso de desindustrialización. Este es el discurso, una especie de discurso voluntarista de lograr recuperar para Estados Unidos un lugar que va perdiendo progresivamente. Y este tema, insisto, es clave en el debate de las elecciones norteamericanas. Pero de fondo lo que hay, más allá del discurso trumpista, es esta declinación. Una parte importante de la industria norteamericana se fue de Estados Unidos para ir a buscar mejores oportunidades, en su momento a China, y luego a otros países como Vietnam u otros donde la valorización del capital es más factible por los salarios que se pagan. Y en Estados Unidos, ¿esto cómo repercutió? Y esto repercutió especialmente con una desocupación más alta, o con una pérdida de los puestos de trabajo mejor remunerados, y por sobre todas las cosas, en un impacto sobre la clase obrera, que en el pasado estaba una especie de sueño norteamericano, en la cual un obrero podía desarrollar un trabajo fabril, tener una vida relativamente digna y lograr un ascenso social, y esto se perdió. Y es por eso que dentro de Estados Unidos tenemos un fenómeno importante, porque esta pérdida de empleos industriales ha llevado a una parte considerable de la clase obrera norteamericana a un apoyo a Trump.
¿Y por qué esto es importante? Porque en el pasado los sindicatos siempre reportaban y siguen reportando como burocracia al Partido Demócrata. Pero esto no implica, y de alguna manera refleja lo que ocurrió en Argentina en las últimas elecciones, cuando la burocracia sindical estaba claramente alineada con la candidatura de Massa, que históricamente esa burocracia está encolumnada dentro del peronismo, pero una parte importante de los trabajadores terminó votando a Milei desoyendo lo que decían sus burocracias sindicales. Y en Estados Unidos tenemos un proceso parecido. Por más que la burocracia sindical mayormente esté alineada con el Partido Demócrata, una parte importante de los trabajadores vota a Trump en la expectativa de recuperar lo que ya no va a poder recuperar, que es este lugar de Estados Unidos como principal potencia indudable mundial, como un país fuertemente industrializado y donde los trabajadores que estaban en una fábrica lograban tener, como decía antes, una vida relativamente digna y una expectativa de ascenso social. Eso no lo tenemos. Y a diferencia de lo que sí existe es que Trump promete recuperarlo de una manera que en un futuro va a agravar las contradicciones del propio imperialismo norteamericano y va a agravar también las tendencias belicistas a nivel mundial. ¿Cuál es el programa de Trump para esto? Dice, yo voy a subir claramente los aranceles para evitar la competencia extranjera. Y en el caso de China promete subir los aranceles a niveles absurdos, por ejemplo a un 25%. ¿Qué le dice muchos a Trump? Ojo, que esto puede incrementar la inflación interna de Estados Unidos, porque si vos encarecés las importaciones, ese producto que se importa pasa a ser más caro. Y si vos sustituís la importación por producción interna, esa producción interna puede vender a precios más caros porque total tiene una protección aduanera. Lo que propone Trump desde el punto de vista de evitar una competencia extranjera puede ser un proceso inflacionario en Estados Unidos. Y a la vez lo propone en su programa complementariamente con una reducción de impuestos a los grandes capitalistas, lo cual llevaría el déficit fiscal norteamericano a niveles realmente enormes. Pero esta política de Trump, que suena inviable en términos económicos más o menos claros, lo que muestra es la tendencia al choque de Estados Unidos en una guerra que empieza siendo comercial, pero que rápidamente puede derivar en una guerra de tipo militar. Y cuando Trump critica la guerra en Ucrania y le dice a los demócratas que deben retirarse de Ucrania, lo hace solo con la expectativa de separar a Rusia de China y apuntar directamente a una guerra que ya no es comercial, sino que también es militar con China. Este es el propósito de fondo que existe detrás del programa trumpista. Es un programa proteccionista que no tiene que ver, como muchos lo ven en Argentina, uno escucha a dirigentes peronistas en Argentina hacer un elogio del nacionalismo trumpista, diciendo acá también somos nosotros nacionalistas los peronistas, pero el nacionalismo de un país imperialista, por definición, no es encerrarse detrás de sus propias fronteras, sino agravar las tendencias a los choques comerciales, a los choques diplomáticos y finalmente a los choques militares. Y esa es la orientación de Trump. Y detrás de Trump aparece también la candidatura del Partido Demócrata, que bajo la presión de una derecha fascistoide como Trump representa, la candidatura del Partido Demócrata va corriendo detrás del planteamiento de Trump. También empieza a denunciar la inmigración, no a los niveles de Trump, pero van en esa misma línea. También habla de un proteccionismo. Es decir que la candidatura de Trump ha impuesto la agenda en Estados Unidos y los demócratas van a la saga de Trump, demostrando que finalmente la política del imperialismo norteamericano, una política que bajo su declinación histórica que se va haciendo cada vez más progresiva y más evidente, quiere recuperarla a partir de medidas de guerra comercial, de guerra diplomática y de guerra militar. Esto es lo que está en juego en las elecciones norteamericanas. Está en juego justamente el lugar de Estados Unidos como primer potencia mundial y la tendencia a querer mantenerla a través de todo tipo de mecanismos comerciales, diplomáticos y militares. Al interior de Estados Unidos ocurre un hecho importante, porque al interior de Estados Unidos esta pérdida del lugar indiscutido de Estados Unidos y las tendencias a choques comerciales con China y otros países va llevando a que crezca una especie de fascistización de la política interna, que se manifiesta en primer lugar en el ataque a los inmigrantes, pero también en la agenda de Trump, en el ataque a los derechos civiles, el ataque al movimiento de mujeres, la tendencia a pretender una especie de poder político supremo con jueces designados de manera directa por Trump. Ya de hecho hoy la Corte Suprema de Estados Unidos es dirigida por Trump. Y Trump se retiró del gobierno la última vez en un intento de golpe militar fallido.
o de golpe de Estado fallido más que militar, para ser exacto. Entonces en Estados Unidos se refleja algo que en Argentina ya lo vimos el año pasado, que es una especie de fracaso de la democracia. Porque la democracia norteamericana, que se la presenta como la principal democracia del mundo, hoy a los ojos del pueblo norteamericano no está asegurando lo que es fundamental para cualquier trabajador, que es el bienestar de él, el bienestar de su familia, la seguridad de él de tener un empleo, que lo tengan sus hijos, la posibilidad de acceder a una vivienda, eso no está, de acceder a una educación, eso es lo que está en cuestión. Y este fracaso de la democracia se refleja por el momento en el crecimiento de tendencias fascistoides al interior de Estados Unidos. Y las tendencias fascistoides están conectadas con la situación internacional porque cualquier país que se prepara finalmente para un evento bélico internacional necesita internamente cercenar los derechos civiles del pueblo en general y en particular de su clase obrera. Es muy difícil ir a una guerra internacional si vos no tenés seguro tu propia retaguardia. Y tu retaguardia, en primer lugar, es la explotación de tu propia fuerza de trabajo. Entonces, este problema de la facilitización, que está presente en Estados Unidos, la vemos en Francia, la vemos en Alemania, la hemos visto en general en las elecciones europeas, la vemos también en Brasil con la candidatura de Bolsonaro, que sigue estando importante. Entonces, es un problema internacional. No se puede analizar esa facilitización de fuera de un análisis de conjunto, en el cual las propias burguesías necesitan prepararse para choques más importantes a nivel internacional, en primer lugar atacando a su propio pueblo y cercenando sus derechos civiles y sus derechos democráticos. Algo elemental. ¿Y se ha visto en Estados Unidos en qué? Cuando, por ejemplo, Estados Unidos apoya claramente la masacre del pueblo palestino y se producen ocupaciones de las universidades en Estados Unidos contra esa masacre del pueblo palestino, recreando lo que ocurrió en Vietnam. Porque en Vietnam Estados Unidos debió retirarse en 1975 cuando había una tendencia claramente a la rebelión interna de su pueblo. Y si acá Estados Unidos pretende ir a una guerra de tipo internacional, no lo va a poder hacer con un pueblo que se va a movilizar contra esa guerra internacional. Entonces empieza a aparecer en Estados Unidos una facilitación más fuerte, que es el resultado del lugar declinante que Estados Unidos ocupa en la guerra a nivel internacional y las tendencias a la guerra que existe a nivel internacional. Este es el tema de fondo. ¿Cómo se vive en Argentina las elecciones norteamericanas? Es claro que Milei apuesta a un triunfo de Trump. Eso es claro. Y apuesta a un triunfo de Trump porque piensa que si Trump es presidente, el Fondo Monetario podrá rápidamente llegar a un acuerdo más fácil con Argentina e incluso facilitar fondos para salir del cepo, acceder a financiamiento que hasta ahora Argentina no puede acceder si no es a través de mecanismos transitorios como es este blanqueo que acabamos de ver en Argentina. Ahora, ojo, porque la política de Trump de mayor proteccionismo no va a ser beneficiosa para Argentina. Puede llegar a ser finalmente incluso riesgoso para un país como el nuestro, que necesita colocar una parte importante de su producción agraria en el mercado internacional. Entonces Trump podrá ser para Milei una ayuda desde el punto de vista político, porque reflejan estructuras políticas más o menos parecidas y discursos políticos más o menos parecidos. Podrá significar transitoriamente un mayor aval dentro del Fondo Monetario Internacional, pero como línea internacional en el cual va a primar el problema de los choques y por lo tanto también las dificultades comerciales, no quiere decir que esto sea lo más simple para el país. Incluso la tendencia a tener un dólar más fuerte puede llevar a una fuga de capitales a favor de Estados Unidos y por lo tanto tendencias devaluatorias en el mercado interno sobre el peso. Entonces no está claro que lo que tanto apuesta Milei finalmente termine beneficiándolo en el caso que eso ocurra. Ahora, y para concluir, esta cuestión de Estados Unidos como potencia declinante a nivel internacional, las tendencias a la guerra, los choques con nuevas potencias que van surgiendo, especialmente con China, coloca desde el punto de vista de la clase obrera la necesidad de una estrategia socialista. Porque frente a una guerra de característica capitalista, imperialista, el único programa que existe es el programa de la lucha de clases y el programa del socialismo. Ahora, ese programa no está presente hoy entre los trabajadores ni en Argentina ni en el mundo, tampoco en Estados Unidos. No está presente. Entonces lo que tenemos acá es una profunda crisis de dirección, porque justamente cuando más necesario es el programa anticapitalista y el programa socialista, es cuando más ausente está desde el punto de vista subjetivo entre los trabajadores. ¿Dónde está la fuerza para un trabajo político nuestro? En la necesidad objetiva de que esto se abra paso. Y nosotros pensamos que una militancia de un partido revolucionario,
a nivel nacional e internacional, tiene justamente a su favor esta base objetiva, que es la necesidad de oponerle a la guerra imperialista y a la bancarrota del capital un programa de reconstrucción de la humanidad sobre bases socialistas. Yo creo que si tomamos lo que fue todo el debate en el evento León Trotsky, yo creo que es necesario repasarlo, o que es útil repasarlo, para ver cuáles son las comprensiones de las tendencias internacionales, de la caracterización de la situación internacional. Siendo metodológicos, vamos de lo general a lo particular. Y entonces me parecía importante arrancar con estas polémicas, porque, por ejemplo, vos arrancaste señalando recién en la editorial que lo que ordena el cuadro internacional, y en gran medida lo que está en el fondo del proceso electoral norteamericano, es la necesidad del imperialismo norteamericano de retomar una mayor hegemonía en el terreno internacional sobre la base, como consecuencia de la crisis capitalista, sobre la base de un proceso de colonización y de la guerra, ¿no? Y de colonización de por ejemplo, el antiguo espacio soviético, de China. Esto, que es una línea una cuestión nodal en una caracterización internacional, si uno lo pone a discutir en los grupos de la izquierda, que fuimos lo que estuvimos presentes en el evento León Trotsky, No lo ven del mismo modo. no lo ven del mismo modo. Lejos está de ser una comprensión común. No es una comprensión común. Y esto es decisivo para poder entender el fenómeno. Porque, repasando, nosotros partimos de que hay una enorme crisis capitalista y que la vía que encuentra el imperialismo, su estrategia política internacional del imperialismo es: tenemos ahí una fuente de millones de obreros para una explotación directa, de un mercado para una explotación directa, que son el antiguo espacio soviético y China en particular. Y esto es lo que ordena, en gran medida, luego lo vamos a ver cuando veamos un poquito mejor los programas, la polémica en el terreno internacional entre Kamala Harris y Donald Trump, es qué hacen con Ucrania, ¿no? El planteo de Trump es: nos perdimos un aliado en Rusia, le entregamos Rusia a China, porque al fomentar o provocar la guerra en Ucrania, tratando de que Ucrania se incorpore a la OTAN, bueno, llevamos a que se embloque Rusia y China, y por lo tanto no es lo que nos conviene, porque el enemigo principal, dice Trump, es China, que es quien ha tenido un salto descomunal en el crecimiento del PBI en los últimos 20 años o 30 años. Y por lo tanto tenemos que poner todos los cañones ahí y no desangrarnos en un conflicto en Europa contra Rusia. Dice que si él hubiera sido presidente en ese periodo, nunca hubiera iniciado la guerra a este nivel. Claro. Ahora, fíjense lo que se debate en Estados Unidos y cómo hay una unidad entre el conflicto en Ucrania, en Medio Oriente y en China, con el armamento de Taiwán, y en gran medida el abandono de Estados Unidos de la estrategia dual en Taiwán, de si se reconoce o no se reconoce a Taiwán como país autónomo, que es lo que reclaman los de Taiwán, y China desconoce, porque finalmente Taiwán ha sido históricamente una provincia china. Pero hay una unidad entre todos los conflictos. Entonces vos tenés que una parte de la izquierda está con Palestina, contra el Estado de Israel y el imperialismo yanqui, el Medio Oriente, pero está con Ucrania y el imperialismo yanqui, con la OTAN. Como si la OTAN no ganase en Ucrania, el pueblo palestino no estaría peor. O sea, si mañana la OTAN gana en Ucrania, el pueblo palestino tiene un problema. Ahora, la declinación norteamericana, desde el punto de vista si uno la compara con el pasado, sigue siendo la primera potencia. Se tuvieron que ir a Afganistán. No es un tema menor. En la guerra siria, Estados Unidos no pudo ganar. No. Entonces vos ves, y Turquía, que es todavía una plaza clave de la OTAN, por el lugar estratégico que ocupa entre Europa y Asia, es un país que no está en la órbita directa de Estados Unidos hoy. Entonces uno ve en esas tres cuestiones, pero de Siria fue muy importante. Rusia se involucró muchísimo en Siria. Sí, muchísimo.
Y Rusia y China, en la crisis de Medio Oriente, no tienen la posición de Estados Unidos. Ellos denuncian formalmente las masacres que lleva adelante el imperialismo y quieren contener, de alguna manera, haciendo que la resistencia palestina siga un programa de colaboración con el imperialismo a través de la Autoridad Nacional Palestina. Pero son choques importantes. Estados Unidos no ha logrado quedarse en Afganistán, no ha logrado triunfar en Siria, no logra doblegar a Turquía para que sea realmente donde está lleno de bases militares de la OTAN. Entonces, ¿cómo recuperar eso? Y el programa de Trump es ese. Es tratar de recuperarlo, digamos, pero con un programa hasta cierto punto raro para el imperialismo, porque el imperialismo es la expansión. El primero de Estados Unidos es una especie de retroceso. Repliegue. Un repliegue, cosa imposible para un país como Estados Unidos. Un repliegue muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo hace en el momento de donde las fuerzas productivas están internacionalizadas, donde las monedas están internacionalizadas para un repliegue a las fronteras nacionales? Eso no va a pasar. Pero es un programa también en el discurso de Trump que muestra una crisis, porque el repliegue es lo contrario del imperialismo, que se trata de ocupar y de obligar a todos los países, ¿no? Bueno, este punto me parece importante, ¿no? Acá tenemos una contradicción entre la izquierda y que se puso de manifiesto en el evento de León Trotsky, donde todo un sector de la izquierda se mantiene aún aunque una parte de la izquierda alineada. Está dentro de los demócratas. Ojo. Una parte de la izquierda está dentro de los demócratas. Bueno, sí. Pero me refiero a las fuerzas de la izquierda que participaron del evento de León Trotsky, ¿no? Sí, yo también, porque el MST, en un congreso que hicimos el año pasado, si no me equivoco, vino como parte de una minoría dentro de los demócratas socialistas. Sí, que hacen a su vez entrismo bueno, dentro. Está bien, el entrismo, pero no deja de ser eso cierto. Sí. Cuando la izquierda republicana, la izquierda demócrata está totalmente desdibujada en esta crisis. Total. Desaparecida. Y en sintonía con esto está también el problema de la bandera de la democracia, porque la bandera con la cual el imperialismo lleva adelante este proceso guerrerista, con una tentativa de colonización, de dominio, de expansión, y de tener una mayor hegemonía en el terreno internacional, lo hace con la bandera de la democracia. Es decir, enfrentamos a Putin porque es una dictadura, enfrentamos a China porque es una dictadura, enfrentamos a Maduro y apoyamos a la oposición porque es una dictadura. Enfrentamos a los países árabes porque son dictaduras teocráticas y ellos representan la civilización más avanzada. Claro, ellos representan la democracia. Entonces, en nombre de la democracia, contra la dictadura, tenemos también que todo un sector de la izquierda, frente a este artilugio que utiliza el imperialismo, queda parada, en nombre de la democracia contra la dictadura, queda parada en un campo imperialista. Pero es un golpe esto porque hoy el discurso de Trump de la democracia está en cuestión. Lógico. Él mismo impulsó un golpe. Entonces el hecho de una bancarrota de la democracia es importante porque la democracia, en el momento de grandes crisis capitalistas, tiene una base muy estrecha para moverse. Es decir, la democracia requiere una especie de consenso de que el pueblo vota a sus explotadores. Cuando empieza a haber una crisis por la cual el pueblo llega con los explotadores, tiene contradicciones más manifiestas, empiezan a predominar otro tipo de gobiernos. Y en Estados Unidos la tendencia hoy a un fuerte bonapartismo está muy claro. Sí, y el discurso anti-establishment de Trump, que por eso explota ese descontento tan fuerte con el régimen político y la democracia norteamericana con sus mecanismos habituales e institucionales. Es parecido a lo que ocurrió acá con Milei. Digamos, esa cosa de un discurso de alguien más outsider, que cuestiona el establishment, que cuestiona la casta, la burocracia. Bueno, Trump se vale de los mismos instrumentos políticos, incluso en su pelea con el Partido Demócrata. Ayer el diario Clarín, y La Nación también, si no me equivoco, sobre Argentina en particular, pero Clarín creo que da la información de que de que Milei podría nombrar, cuando termine la sesión extraordinaria del Congreso, a los jueces de la Corte Suprema en comisión. Un hecho de una gravedad institucional inusitada. Vos nombrás, podés tener una mayoría de la Corte Suprema por decreto. Bueno, en Estados Unidos, y empezó a controlar con los servicios de inteligencia a la FIP. Entonces, vos ves que con la FIP, con servicio de inteligencia, vos tenés una persecución por los servicios y una persecución por los servicios con la guita, ¿se entiende? O sea,
y que es controlar la Corte Suprema. Son tendencias a formar una camarilla. Están en choque Milei fuertemente con el personal diplomático. Voló Mondino. Y vieron que anunció Milei una especie de patrulla ideológica Sí. que va a revisar toda la carpeta de personal diplomático y dice, bueno, ¿usted a favor de aborto? Sí, fuera. ¿Para usted calentamiento global? Sí, fuera. Pero para eso cosas son importantes. Se quiere armar un gobierno de la camarilla libertaria más estrictamente que lo que era al inicio, que tenía personal de masa por todos lados, ¿no? Tiene que ver con lo de Trump. Hay algo de eso. La Corte Suprema norteamericana es muy reaccionaria. Es trumpista. Y está el intento también de copar el Estado norteamericano con un personal político más directo, ¿no? Son principios de una fascistización que todavía no es definitiva, pero yo creo que sería un error nuestro pensar, ¿hay fascismo o no hay fascismo? Porque, bueno... Es una simplificación. No todo es blanco y negro. La respuesta no te impide ver los pasos concretos que existen, ¿se entiende? Sí, sí, Las sí. tendencias. Las tendencias que vos tenés que ver cuando hay una empiezan. transición. Cuando mañana comen a Hitler, che, hay fascismo y sí. Pero ¿quién ve esas tendencias? Para poder combatirlas En el acto. en el acto, ¿no? En el acto. Bueno, este me parece pero el tema me parece importante porque, por ejemplo, uno ve sucesos y fueron materia de debate en el evento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros vimos toda una parte de la izquierda alineada con denunciando, por ejemplo, el fraude de Maduro, pero no denunciando el fraude general del proceso electoral y por lo tanto reclamando que asuma González Urrutia como presidente. Incluso apoyando las movilizaciones. Sí, llamando a desenvolver las movilizaciones, siendo solidario con las movilizaciones que reclamaban abajo el fraude de Maduro y arriba González Urrutia. Que sea gobierno de los yanquis, con el apoyo de Corina Machado, una tipa que pidió la intervención militar de Venezuela. Eso no se lleva a que nosotros tenemos que apoyar a Maduro, sino cuestionar todo el proceso electoral. Bueno, fue parte de un debate también de una mesa ahí, pero vos ves cómo puntos importantes que hacen una caracterización de la dinámica internacional fueron parte del debate y que son cuestiones centrales para que la izquierda esté armada de un programa y de una caracterización que la pueda llevar a pararse en un campo revolucionario, a desenvolver una política revolucionaria y no que quede entrampada en políticas antagónicas a un planteo revolucionario, peor aún, en un planteo del imperialismo. Como furgón de cola de sectores del imperialismo, de sectores capitalistas. Muy bien, bueno, estos fueron algunos de los puntos, ¿no? El evento fue muy largo, hubo muchas, fue larguísimo, mesas de todo tipo, están subidas muchas a YouTube, que se pueden ver, se pueden repasar. Y el PRO llevó Sí, muchísimos oradores, sí, ponencias. 30 expositores. 30 expositores. Y nos debemos, como se suele decir, con el material central que presentamos, hacer un trabajo de formación política, de divulgación más fuerte. Si nos da un poco de tiempo de la vida, capaz que diciembre, el 8 de diciembre, feriado, el Día de la Virgen. ¿Qué hecho más subversivo? Nosotros somos ateos. Que en el Día de la Virgen hacer una escuela de cuadros para discutir. Del leninismo-trotskismo. Ahí está. ¿Cómo? Cada domingo dicen acá. Bueno, no importa, pero digamos, nosotros podemos hacerlo, estaría bueno. Sí, podemos hacerlo. Total. No, y aparte, creo que están subidas a la página del tercer evento internacional León Trotsky. Si lo googlean, lo encuentran ahí, está el YouTube. Y pueden encontrar los debates que fueron de los más diversos, las mesas, las ponencias, desde cuestiones políticas estratégicas, como las que relataba Pablo, hasta debates sobre el trotskismo y el arte, las estrategias con relación al movimiento de mujeres y diversidades, hago chivo de la propia. Todos los tres que estamos acá estuvimos en mesas. El trotskismo del clima, ¿hoy llueve? ¿Qué es un trotskista? No, pero fue realmente muy nutrido y hubo todo tipo de temáticas, así que los invitamos a que lo busquen en la página de YouTube. Muy bien, bueno, metámonos un poquito más ahora en lo de, siguiendo con lo de las elecciones norteamericanas. Bueno, Pásate el mate. ¿Qué características tiene el proceso electoral norteamericano? Porque mañana va a servir para entender, ¿no? Porque mañana puede ser que uno saque más votos que otro y sin embargo el ganador sea el que sacó menos votos, como ya pasó en 2016. Voy a hacer una enviada especial. Sí. De hecho, este programa está saliendo desde Washington. Sí. Yo quiero decir que es mentira y me tienen que financiar un viaje. O si no, podemos hacerlo de Estados Unidos y a Rioja, ahí en la Facultad de Psico, en la esquina. Claro, igualito.
Miren, la idea en esta parte es poder desarmar un poco cómo funciona todo el proceso electoral y el sistema político electoral en los Estados Unidos, que ya adelantábamos al comienzo, lejos de ser la democracia más desarrollada del mundo, en realidad tiene características fuertemente antidemocráticas. Para que se comprenda lo que se va a votar junto con la presidencia del gobierno federal de Estados Unidos, que tiene esta característica de que no se elige por el voto directo y el voto universal directo de los ciudadanos, sino a través del colegio electoral. Es decir, lo que vota la gente en las urnas son los miembros que integran el colegio electoral. Al mismo tiempo se vota el Senado y se vota la composición de la Cámara de Representantes. Las tres instituciones son muy escasamente representativas y ahora vamos a desenvolver por qué en cada caso. Vamos a empezar por el Senado, que es la Cámara Legislativa más poderosa de los Estados Unidos, porque ustedes piensen, es la que tiene la atribución de votar, entre muchas otras cosas como el presupuesto federal para todo el gobierno federal de los Estados Unidos. Es la que vota los ministros de gobierno que son propuestos por el presidente. Aunque en ese punto, si uno lo compara con la República Democrática Argentina o los mecanismos institucionales, acá los ministros los elige a dedo el Poder Ejecutivo, es decir, tampoco hay intervención del voto popular. Acá los vota el Senado a propuesta del presidente. Y el Senado también vota, de esto hablaba Gabriel, los miembros de la Corte Suprema, que también es un actor muy poderoso y de mucho peso dentro del aparato del Estado norteamericano. Ahora, ¿cómo se eligen los miembros del Senado que tienen todas esas atribuciones y concentra tanto poder? Bueno, el mecanismo es que se eligen 2 senadores por estado, independientemente de la población o el número poblacional que tiene cada estado. Entonces ahí se produce una distorsión muy, muy notable, porque, por citar un caso, ustedes piensen, en California hay 40 millones de ciudadanos y vota 2 representantes de igual manera que, por ejemplo, Wyoming, que tiene 500.000, o sea, 500.000 ciudadanos. Y el voto vale por igual, es decir, que el voto de un ciudadano de California vale 80 veces menos en la proporción que un ciudadano de Wyoming. Y esto hace también que tengan mucho peso los estados más pequeños, en general los más rurales, los más conservadores, donde tradicionalmente incluso el Partido Republicano ha sido más fuerte. Y por el contrario, se desdibuja el peso de los estados más grandes, que en general son los que concentran los centros urbanos e incluso los centros industriales. Ahora, el colegio electoral también tiene un mecanismo parecido. Ustedes piensen que el colegio electoral, uno vota a los miembros que son los que después votan al presidente. Y estos son elegidos por asambleas estatales que también están regidas por ciertas reglas que favorecen el peso de los estados más pequeños por sobre los estados más grandes. En total se votan 538 electores y aquel que alcanza una mayoría de 270 electores es el que definitivamente impone al futuro presidente. Esto explica la distorsión que señalaba Pablo, que es un dato muy concreto. Por ejemplo, lo que va del siglo XXI, los candidatos del Partido Demócrata han tenido mayormente más votos nominales, si uno cuenta por ciudadano, que el Partido Republicano, con la única excepción del año 2004, donde George Bush sí obtuvo una votación mayoritaria. Ahora, en la mayoría de todo este periodo gobernó el Partido Republicano. Y el caso más emblemático fue el de 2016, donde Donald Trump saca más de 3 millones de votos menos que en ese momento la candidata demócrata, que era Hillary Clinton. Y es esto que algunos analistas calculan que podría volver a repetirse en estas elecciones, que eventualmente, aunque nadie se anima a decir que con una diferencia tan grande de votos, pero podría ocurrir que Kamala Harris tenga más votos por parte de la ciudadanía y no obstante la presidencia quede en manos del Partido Republicano y de Donald Trump. Luego tenemos la Cámara de Representantes, que también es elegida a través de distritos electorales. Esto es interesante porque los distritos electorales los diseñan y los definen los que gobiernan los distintos estados. Entonces ocurre mucho, por ejemplo, para manipular el peso de las poblaciones negras, de los barrios donde hay mucha concentración de población migrante y de la comunidad negra en Estados Unidos, que en general son fraccionados y distribuidos dentro de distritos electorales de composición electoral mayoritariamente de la población blanca para que pierda el peso. Entonces, todos estos son mecanismos que de alguna manera van diluyendo la representación popular. Y lo que tenemos es un sistema electoral que al mismo tiempo tiende muy fuertemente al bipartidismo.
Es prácticamente imposible que no haya una alternancia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, e incluso en la composición en las cámaras parlamentarias. No ocurre que hay representaciones parlamentarias de partidos más pequeños porque la representación no es proporcional en función de los votos que puede obtener determinada fuerza política, sino que todo termina siendo diluido detrás de estos mecanismos de votación indirecta de las asambleas distritales, de los colegios electorales y demás. Y esta votación, particularmente en el Senado, donde, repito, son 2 senadores por cada estado, sin importar la cantidad de votos que eso representa, es decir, la densidad poblacional de cada uno. Junto con este sistema fuertemente bipartidista, tenemos otro componente que también refuerza esta característica antidemocrática, que naturalmente no es privativo de los Estados Unidos, ocurre en Argentina, ocurre en todo el mundo, pero ahí es muy notorio. Y aparte, bueno, en algunos países de Europa creo que está reglamentado, regulado, que es el tema del financiamiento privado. En el caso de Estados Unidos está completamente legalizado la privatización absoluta de las campañas electorales, lo cual le da un fuerte sesgo empresarial y un peso brutal de las corporaciones. Finalmente, las instituciones del gobierno son muy claramente en Estados Unidos sometidas al lobby de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Ustedes piensen que, por ejemplo, en su momento, un ejemplo muy emblemático, vos tenés en el Senado comisiones, como ocurre acá en la Cámara de Diputados o en la de Senadores de Trabajo, e históricamente una muy sensible es la Comisión de Energía del Senado, que durante muchos años estuvo dirigida por el senador Joe Manchin de West Virginia, que es del Partido Demócrata, y al tipo lo financian las empresas del carbón y la energía, abiertamente legalizado. Lo mismo ocurre en la Comisión de Salud, donde el peso de los grandes laboratorios, las grandes corporaciones de las aseguradoras de la salud tienen el dominio total. Y entonces esto se hace bajo la figura de los donantes legales, que es la clase de los donantes, se habla mucho de eso en Estados Unidos, que incluso rige el acceso a los espacios mediáticos, donde, vuelvo, ningún tipo de regulación. Entonces es muy arbitrariamente el que tiene más dinero, el que más exposición pública en los medios de comunicación puede tener. Bueno, un ejemplo de ello es, por ejemplo, dentro de los financistas principales tenemos, en el caso de Donald Trump, a un personaje conocido por nosotros, porque también de fuerte simpatía con el gobierno, con el presidente Javier Milei, que es Elon Musk, que donó nada menos que $75 millones a la campaña electoral del Partido Republicano y de Donald Trump. Y en el caso del Partido Demócrata y de Kamala Harris, dentro de los principales aportistas, acá lo hemos señalado en programas anteriores, que Kamala Harris batía récords dentro de la guita que estaba recaudando para su campaña electoral, y tenés, por ejemplo, a un George Soros, que ha sido nominado por la revista Forbes como una de las fortunas más importantes del mundo. Soros aportó, uno de los inversores, aparte de capitalistas más poderosos, aportó $60 millones a la campaña de Kamala. Y después, uno de los banqueros más prominentes, que es Michael Bloomberg, $42 millones a la campaña de Kamala Harris. Es decir, que estos donantes son directamente los que dirigen y determinan la política del gobierno federal de Estados Unidos. Y luego se ha hablado mucho de el sesgo que hay, por ejemplo, por género y por raza en las distintas instituciones de gobierno norteamericano. Que eso es así, efectivamente la participación de las mujeres o de las comunidades migrantes es muy minoritaria, pero leía un estudio que algo que se destaca y se habla muy poco en la política norteamericana es el sesgo por clase social. Y uno de los estudios más recientes, creo del 2022, hacía un análisis de la composición poblacional y señalaba que en Estados Unidos un 1% de la población vendría a ser esta clase empresarial del sector de los donantes, los que dirigen los hilos del poder, un 19% lo que se consideraba clase media alta, dentro de los que estaban los profesionales que habían accedido a estudios superiores y demás, un 28% clase media baja, que hay los autónomos, artesanos, ciertos rubros de comerciantes, y un 52% clase trabajadora. Y cuando uno compara esos porcentajes con la representación dentro de los gobiernos, ve que la clase empresarial, un 70% dentro del Consejo de Ministros, 60% en el Senado, 48% en la Cámara de Representantes. La clase media alta, que es un 19%, 30% en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros ya está, o sea, clase media baja, 0%, clase trabajadora, 0%.
Y después la clase media alta, 38% en el Senado, 48% en la Cámara de Representantes. La clase media baja, 2% en el Senado, 5% en la Cámara de Representantes. Y de la clase trabajadora, 0% en todos los rubros, 1,5% en la Cámara de Representantes. ¿Eso qué sería, por ejemplo, un dirigente sindical? Un dirigente de origen social, que no, tampoco es garantía, lo conocemos, pero digo, el carácter antidemocrático y demás es como son porcentajes que son fuertes. Y está completamente borrada del mapa incluso la clase trabajadora, particularmente el Partido Demócrata, ¿no? Que se supone que es el ala más progresista, se supone, porque ahora lo vamos a ver, en materia de política internacional han sido los más guerreristas y una política muy reaccionaria, pero en el pasado tenían un discurso que apuntaba a ser los representantes de la clase trabajadora. De hecho, las direcciones de los sindicatos, mayoritariamente la burocracia sindical, digamos, está alineada con el Partido Demócrata y la candidatura de Kamala Harris. No obstante, la tendencia al voto a Trump dentro de las franjas de composición obrera son realmente muy, muy importantes. Ahora, porque Trump logró explotar muy fuertemente este descontento enorme con el establishment. Desde la década del 80 en adelante, el poder adquisitivo de los salarios en Estados Unidos ha caído de manera ruinosa. El acceso a la vivienda, es decir, las demandas populares más sensibles han venido en un periodo de deterioro muy grande y por supuesto que bajo la gestión del Partido Demócrata, de Biden, del cual Kamala Harris es la vicepresidenta, esto naturalmente se acentuó y permite una demagogia. Por ejemplo, leía en este artículo que les comentaba, en diario La Red de España, destacaban que el vice de Donald Trump, que es un tal J.D. Vance, es de origen de una familia obrera. Y se la pasa destacando que, bueno, que el objetivo de Trump es recomponer los salarios, que el Partido Republicano es el partido de la clase trabajadora, incluso habla de lucha de clases, etcétera. Y con discursos de este tipo, explotando el descontento con el sistema democrático y una cosa muy anti-establishment y anti-gobierno federal, está logrando explotar la simpatía en importantes sectores de la clase trabajadora, mientras que el Partido Demócrata en su último congreso definió que son los representantes de la clase media. Y no aparece en el discurso el problema de la clase trabajadora. De hecho, vamos a ver que la campaña de Kamala tiene un fuerte componente de, bueno, la campaña verde, entonces ellos son los que van a luchar contra la depredación ambiental, que en ese punto hay mucho de zaraza. Bueno, yo decía, los financian las principales corporaciones capitalistas. El fracking bajo el gobierno, ella cambió el discurso con el fracking de una manera muy clara. Claro, bueno, ella dice que va a promover las energías verdes, pero no va a prohibir el fracking. Por eso. Ese es un punto también importante para destacar en su programa. Luego, bueno, el punto, si se quiere, más progresivo es que ella claramente se plantea como una defensora del derecho al aborto legal, que desde el caso que se anuló, el fallo del caso Roe versus Wade, ha retrocedido muchísimo en numerosos estados, y ella dice que se compromete a ponerle una firma a un proyecto de ley que le dé carácter nacional y federal al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y en este caso, el contrapunto con Trump, que tiene un discurso, bueno, después va a desarrollar un poco más Pablo, pero una verborragia mucho más machista, misógina, antiderechos de las mujeres y diversidades. En eso Kamala se destaca, aunque todo su programa económico no pareciera que vaya a apuntalar una mejora en las condiciones de vida de los sectores de la mujer y la diversidad de la clase trabajadora y de los sectores más oprimidos. De hecho, un punto para destacar es que su programa económico cuenta con el aval y la aprobación del grupo Goldman Sachs, que es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, que estuvo comprometido ahí con el diseño. Uno lee la plataforma de Kamala y está todo, vamos a promover el empleo, vamos a defender el salario. Son promesas, espejitos de colores, porque aparte, ya lo decíamos, Kamala fue la vice, sigue siendo hasta ahora, de Biden, de un gobierno que no contempló ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni todos estos puntos que Kamala dice que ahora va a representar, y detrás están estos grandes grupos y corporaciones económicas que han hecho que ella, incluso todo el mundo destaca, modere muchísimo su discurso. Porque en el pasado sí estaba más asociada a causas progresistas, etcétera, y ahora un caso muy claro es el de Medio Oriente, o sea, es sionista hasta la médula, el alineamiento con Israel está completamente fuera de discusión. Y luego, bueno, hay determinados puntos, por ejemplo, el del control de armas, para tomar algunos y ya abrir paso al contrapunto con Trump. Ella dice que tiene una política
de mayor regulación. Entonces, por ejemplo, promueve esta ley que se llama de bandera roja, que es una ley que se supone que restringe el acceso de aquellos individuos considerados peligrosos. Ahora, después también hay que mirar con lupa ese tipo de medidas, porque hay que ver quiénes son los individuos considerados peligrosos, y porque finalmente el problema de la tenencia de armas en Estados Unidos es un cáncer social enorme, donde hay muchos intereses de fondo y ningún gobierno se quiso meter mucho. Con el punto migratorio, que muchos señalan que podría ser, digamos, un gran contrapunto con Donald Trump, también hay que mirarlo con lupa, porque ella, al mismo tiempo que dice que va a promover los derechos y el acceso a la ciudadanía de la comunidad, de los sectores que no están documentados, eso va de la mano también de un fuerte reforzamiento de las fronteras. Es decir, ella dice que va a movilizar a sectores de las fuerzas policiales con mucha fuerza a las fronteras, también en esto de impedir el tráfico de personas, de armas y demás, pero tiene que ver también con un control poblacional. Y hoy por hoy la población migrante en Estados Unidos tiene muchísimo peso y en general es la que nutre el legión de la clase trabajadora más precarizada y expuestas a las peores condiciones en materia de acceso a la vivienda, etcétera. Con lo cual resulta un poco difícil de creer esto que Kamala Harris presenta en su programa respecto de que ya supuestamente representaría una política radicalmente opuesta a lo que tenemos hasta el momento. Con lo cual, bueno, síntesis. Kamala tiene el programa económico que avala el Goldman Sachs. Viene de ser parte de una gestión que ha tenido claramente una política guerrerista, proimperialista, de alianza muy fuerte con Israel, y al mismo tiempo que en materia de las condiciones sociales de la mayoría de la población trabajadora de Estados Unidos no ha hecho más que reforzar el hundimiento de los salarios, la precariedad del acceso a la salud, a la vivienda, etc. Y es la que hoy se presenta en esta contienda. Me dicen que vaya cerrando, vamos a Donald Trump. Mirá, a ver, sobre el tema Donald Trump, un punto es el tema económico, ¿no? En el tema económico, bueno, un punto fuerte es el problema del aumento de los aranceles, donde plantea llevarlo de 10 a 20%. Y en el caso de China, vos creo que mencionaste 25%, pero yo en algunos lugares leí de que lo quería llevar hasta 60%. Bueno, me parece... Lo cual es cerrar la frontera con China. Prácticamente cerrar la frontera de los productos importados de China. Donde hay empresa norteamericana. Donde hay empresa norteamericana, desde luego. Naturalmente que sea como consecuencia de la guerra comercial, ha habido un proceso de relocalización de las cadenas de suministro, donde algunas empresas se van de China para tener una menor dependencia. Es decir, en la vista de que, bueno, vamos a la guerra total, que no dependamos de que las empresas nuestras estén ahí. Por lo tanto, hay una relocalización de la cadena de suministro que viene de larga data, o por lo menos de algunos años ya, y eso avanza. Pero el programa de Trump, aumentar los aranceles con una política más proteccionista, reducir los impuestos tanto para las empresas como para los individuos, es otra de la bandera de Trump, y plantea que va a bajar la inflación sobre la base de un impulso a la industria petrolera, un mayor desarrollo de la industria petrolera, es decir, es el más pro fracking y de desarrollo petrolero de todos. El tema petrolero tiene mucho peso porque con la guerra en Ucrania, por eso también estuvo tan en la vista Venezuela para el imperialismo norteamericano. Ahora, ¿cuáles son las contradicciones de todo esto? Irán, ¿no? La guerra de Ucrania e Irán. Irán. Y el problema de Irán y el OPEP. Claro. ¿No? Ahora, ¿cuáles son los problemas de todo esto? El problema de los aranceles pueden incentivar la inflación. Quiere bajar la inflación, pero la mayor cantidad de aranceles efectivamente puede subir la inflación. Vos lo mencionabas hoy. Al mismo tiempo, los aranceles no revirtieron la crisis y la balanza comercial que tiene Estados Unidos, que tiene una crisis en la balanza comercial muy aguda. Por ejemplo, en 2023, el déficit comercial de Estados Unidos fue de 1,1 billón de dólares. Es decir, de lo que fue más lo que importó que lo que exportó, en esa balanza, fue de 1,1 billón de dólares. De Argentina casi. Exactamente. Solo de déficit de balanza comercial. Al mismo tiempo, los recortes impositivos pueden llevar un mayor descalabro de las cuentas públicas y por lo tanto generar un mayor endeudamiento del Estado. La deuda norteamericana, la deuda pública norteamericana es descomunal, a tal punto que tuvimos una crisis muy aguda este año y el año anterior, que hay un límite en el endeudamiento del país y estuvo a punto de
de cerrar el Estado y tuvieron que habilitar un mayor endeudamiento de Estados Unidos. Y ese problema queda planteado más aún con este planteo de una reducción impositiva. Sabes que en este punto Kamala Harris también plantea una reducción impositiva, ella dice para los sectores medios y trabajadores, como es muy sentido los costos de acceso a la escuela, a la educación o incluso las tareas de cuidados para las mujeres, ella tiene una fuerte prédica sobre este colectivo, promueve créditos fiscales para ayudar a financiar el acceso a la educación y al cuidado de los niños. Contrariamente a lo que sería una política de un financiamiento único estatal de jardines infantiles, del sistema educativo, etcétera. Pero también plantea esta contradicción, porque vos reducís impuestos, después facilitás el crédito, o sea, el endeudamiento de las familias trabajadoras sin resolver el problema, y esa vía de créditos también puede tener un costo. Total. Bueno, y todo esto se da en un marco en el cual Estados Unidos, más en general la economía mundial y Estados Unidos en particular, está el fantasma de la recesión, está presente. Por algo es el hecho de que la Fed empieza a reducir la tasa de interés. La Reserva Federal Norteamericana empieza a reducir la tasa de interés, luego de haber tenido toda una onda de crecimiento, de alza de la tasa de interés, empieza un proceso de reducción, el alza de la tasa de interés que venía con el objetivo de contener el proceso inflacionario, y ahora un proceso de reducción de la tasa de interés para evitar una caída brusca, ¿no? Un aterrizaje forzoso, una recesión clara de la economía norteamericana. Ahora, en materia de política exterior lo vimos hoy, ¿no? El gran debate es Ucrania. Él anunció que asume y termina con la guerra en Ucrania, lo cual plantea un gran quilombo para Europa y para el mundo, porque hay que ver si lo hace, obviamente, pero plantea una incógnita muy grande. Recordemos, en su momento nosotros discutimos las declaraciones de Macron y de Francia, cómo se preparaba para la guerra, cuando señalaba y dice, bueno, nosotros no podemos ser dependientes, Europa no puede ser dependiente de Estados Unidos. Mañana gana Trump, los tipos dicen, nosotros nos abrimos de la guerra en Ucrania, y Putin hace una fiesta. Por lo tanto, esto va a plantear tensiones, choques. Hay que ver efectivamente qué es lo que pasa, pero ese es el punto, la gran polémica, ¿no? Él fue el que más forzaba a los países europeos a aumentar su gasto militar. Claro. Y si no, me retiro de la OTAN y se quedan... Al que no, claro, llegó a decir que el que no ponía el 2% de su PBI para la OTAN iba a promover que Putin los invada. De hecho, estuvo sacado. Lo llamo Putin y te invade mañana. Y de Medio Oriente habla menos. Se cuida un poquito más a hacer declaraciones. Porque ahí quiere explotar el voto de la comunidad árabe. Claro. Que es muy fuerte, sobre todo en estos 7 distritos. Bueno, después está el tema en el tema aborto. Claramente es un tipo pro vida. Celebra la anulación del fallo Roe versus Wade de la Corte Suprema, la anulación de aquel fallo que sentaba el precedente y planteaba prácticamente la legalización del aborto. No digas pro vida, que suena horrible, es pro aborto clandestino. Claro. Pero bueno, autodenominados pro vida, ¿no? En materia sanitaria, plantea que, bueno, para bajar los costos de la salud, allá la salud es privada, rechaza, ¿no?, la intervención del Estado y dice, bueno, que haya competencia capitalista, a ver si eso lleva a una... La salud es un gran tema norteamericano. Es un gran tema. El Obama fue cuando Obama ganó justamente con esa bandera. Con esa bandera. Es el gran tema. En materia educativa, es muy interesante porque el tipo plantea una reforma del sistema educativo, plantea la eliminación de las ideologías woke. Woke es como despierto, ¿no? Y él dice, bueno, ¿alguien woke quién es? Bueno, alguien que es sensible frente a la opresión racial, frente a la opresión de género. Entonces está como la ideología woke, de la cual acusa los republicanos. Tenemos que terminar con la ideología woke. Es decir, que no puede haber educación sexual en las escuelas. Acá hay idea de adoctrinamiento. Claro, no puede haber adoctrinamiento, exactamente. A eso es a lo que apunta y van, por ejemplo, plantean la eliminación del Departamento de Educación y de devolverle la última palabra a los padres de los alumnos.
Bueno, tuvo una política muy reaccionaria. En materia migratoria es un escándalo, porque plantea prácticamente cerrar la frontera con México y deportar a millones de migrantes. Aparte venía de todo el relato que lo tuvo en el debate presidencial, de que los haitianos se comían los perros de los vecinos. Una bestia bruta. El tema medioambiental es un tema interesante. Por ejemplo, Goldman Sachs dijo que las energías renovables podrían ser las mayores beneficiarias con un triunfo de Kamala Harris, y las mayores perdedoras con un triunfo de Trump. Porque Trump señaló que cierran las energías renovables, rechazando la Agenda 2030, o que ahora pasó a 2045, porque había sacado una ley, Biden sacó una ley que se llama la Ley de Reducción de la Inflación, que en realidad no es para la reducción de la inflación, sino que era una política de subsidios a las energías renovables. Entonces el Estado le daba a las empresas de energías renovables una cantidad de subsidios muy importantes para que luego provean una energía más barata. Ha dado un fangote de guita en esa materia. Dice que termina con esa ley en función de favorecer naturalmente a la industria petrolera, ¿no? A los grandes monopolios petroleros, desenvolver toda una política en ese sentido. Obviamente se opone a la financiación en materia de las diversidades, ¿no? En línea con su oposición al aborto legal, se opone a la cirugía de cambio de sexo, busca proteger los deportes femeninos al mantener a las mujeres trans fuera de las competencias femeninas. Algo parecido a lo que pasó acá con Milei, que hizo toda una fake news de la boxeadora. Toda esa polémica, claro. sí. Que la acusaron de ser una mujer trans cuando no era una mujer trans. Bueno, cualquier verdura. Pero bueno, es una fuerte política antidiversidad. Y bueno, un poco más o menos ¿no? En términos de un trazo grueso, ese es el programa. La impresión que da, visto de acá, sí, es que, bueno, la agenda la colocó Trump, que los demócratas se adaptan a la agenda de Trump, por lo tanto, la política del imperialismo norteamericano, no es que se adaptan porque se adaptan, la burguesía presiona en ese sentido, y que si llega a ganar Kamala se debe exclusivamente a una resistencia del movimiento de la mujer, que de una manera distorsionada se expresa por ahí. Claro, porque entre la juventud gana Trump. Un fenómeno que acá lo vimos en un momento con Milei. Después vimos que es transitorio. Después vi una marcha universitaria la más grande de la historia. Claro. O sea, no son fenómenos tampoco Tan lineales. Tan lineales, sí, o de fondo, ¿viste? Claro. Son expresiones electorales. Pero en el movimiento de las mujeres, donde el tipo concentra un ataque y hay una resistencia. Entonces, quizá ese sea el aspecto que tenga Kamala para poder pretender ganar. Porque entre los trabajadores ha habido un retroceso en los demócratas, en la juventud hay un retroceso en los demócratas. Y después hay que ver un tema más que hay que estar atentos. Porque si gana Kamala Harris, hay que ver si el otro reconoce el resultado. Lógico. Porque Ya tenemos antecedentes. Ya tuvimos el antecedente. Entonces podemos estar ante la puerta de una enorme crisis política, Lógico. nada más y nada menos que en la cuna del imperialismo mundial. Hubo una elección norteamericana cuando pierde Al Gore, que era el vice de ¿cómo se llama? Ayúdenme. De Clinton. Que pierde después de un escrutinio larguísimo, en la cual el tipo reconoce una derrota que nunca estuvo claro si fue derrotado o no. Pero primó una política de Estado. Acá una elección de ese tipo, muy pareja, que muchas encuestas están dando centésimas de diferencia, bueno, puede dar lugar a que Trump no reconozca nada y por lo tanto una gran crisis en el Estado norteamericano, que no es joda, un Estado que quiere una guerra tiene una crisis interna. Total. Que abarca su aparato de seguridad, su aparato diplomático. Bueno, tenemos que pasar los premios. ¿Y a quién se lo damos? Bueno, hay dos nominados. A los dos. Y sí, nosotros somos... Hoy simplificamos. Trump y Kamala Harris. Trump y Kamala. Y al imperialismo. Al imperialismo. Sí. Habría otros candidatos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Bullrich metiendo en cana un pibe por tener por tenencia de talco, confundiéndolo con cocaína, bueno, porque se suele confundir el talco con la cocaína. Sí. Y después al nuevo canciller, Wertheim. Sí, fue que le pagó el viaje a Estados Unidos, alquiló el avión, se compró el lugar, sí, se lo compró. Sí.
Se lo compró el compró. lugar, un tipo que fue kirchnerista. Sí, sí. Un oficialista de todos los Un gobiernos. oficialista. Una de las de familias que- más ricas del país. Sí. Sí. El más rico del país. Pero bueno, démoselo al imperialismo, a Sí, los, sí, a los nosotros somos representantes. extraña. Se A, los- merecen. a Kamala y a Trump, a ambos. Bueno, Así y el lunes que viene vamos a debatir esto. Vamos a debatir esto, a ver qué pasó y Sí. algunas cosas más que pasen. Bueno, las 14 toneladas para el imperialismo y nos vemos el lunes. Suscríbanse, activen la campanita. Sigan toda la programación de sí. Prensa Obrera. Todo. Lean Y nos vemos en el Prensa acto. Obrera, lean Y antes del lunes, el sábado, gran actazo del Partido Obrero en Parque Lezama. Donde Así vamos a que, discutir también la selección norteamericana. por Exacto. supuesto. Los vemos ahí. Nos vemos, chao. Tengo que confesarles con pudor. Tuve un amigo adicto